Hola, buenos días. Yo soy Blanca Valdés y estoy acá con Pau Jace. Y estamos acá en un capítulo de la serie Momento de la Universidad de las Américas. Entonces, el formato de hoy día va a ser que Pau Jace nos va a hablar sobre su arte, una obra que está haciendo, una investigación muy interesante que está haciendo de arte y diseño gráfico. Y estamos aquí con todo el equipo de Taller 1, que es el taller que estoy haciendo yo como profesora, con Agustina Labarca, con Sebastián Bianchi y con Tomás Tironi. Y estamos a punto de cerrar la primera unidad, entonces ahora viene Pau a hablarnos un poco para que reflexionemos sobre el trabajo que estamos haciendo hasta ahora en el taller. Eso, entonces el formato va a ser un poco que Pau va a hablar unos 20 minutos de su trabajo y ahí vamos a tener una conversación sobre esto. Entonces, Pau, buenos días. Buenos días, muchas gracias Blanca, al equipo y a la UDLA para invitarme. Bueno, igual podría empezar presentándome un poco, resumidamente. Yo soy de Barcelona, España, tengo 21 años y estoy estudiando en Londres una carrera de diseño y dirección de arte, ¿ya? Entonces yo previamente en Barcelona tuve unos estudios en diseño gráfico que son los que han sido la base de mi práctica y de mi metodología un poco en los proyectos que he ido desarrollando a posteriori y en los que he trabajado con otras disciplinas. Y hasta el día de hoy, en este proyecto que vengo a hablar un poco, en el que mezclo un poco el diseño gráfico con la escultura. Bueno, como dije, diseño gráfico y escultura son dos disciplinas que igual podemos llegar a ellas como en una relación muy poco usual. Esto parte como un proyecto de universidad de mi primer año del pregrado, ¿no? Se llama pregrado aquí, ¿cierto? Sí. En el que de algún modo quería ver qué podía sacar de unir y crear un puente entre estas dos disciplinas. Entonces, de algún modo, a través de procesos de diseño, llegué a un objeto que puede ser más considerado una pieza artística, como es una escultura. Entonces, un poco para que dividamos la charla y de lo que voy a hablar en capítulos, todo como siempre, obvio que parte de una investigación, de una hipótesis igual, o de un objetivo. Y yo en ese caso lo que hice fue armar un archivo de muchas obras que ya existen, de escultores, artistas de todo el mundo, de todos los continentes. Y de ahí, como contaré, saqué esta base de datos, como esta pieza de la cual parte el algoritmo, ¿ya? De ahí iremos a la parte más tipográfica, cómo todo eso vuelve a tomar otra dimensión, es decir, las mismas formas las vamos representando y materializando de distintas maneras, que eso, según me contaba Blanca, ustedes también lo han hecho durante este semestre. Y bueno, luego también anecdóticamente contaré como la pieza editorial, el libro donde se recoge todo el proyecto y el proyecto a gran escala, que es el que me trajo aquí a Chile. Entonces, bueno, aquí podemos ver un pequeño mapa donde, juntamente con un historiador del arte, un amigo mío de Madrid, Alberto, me ayudó a encontrar, a buscar artistas que en este caso todas las obras que están aquí están producidas en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era de algún modo ver cuáles eran las formas que sucedían en la gente pues, un poco más de nuestra edad, en los artistas más jóvenes y emergentes. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con tanto material, de algún modo se tiene que organizar, ¿no? Hay que darle algún tipo de lógica. Entonces, como es un proyecto que, como dije, se basa en la forma, lo dividí de manera visual entre las formas que son más cilíndricas o prismas, formas más orgánicas, masas irregulares, círculos, esferas y, por último, las formas más cuadradas, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, un poco para que veáis cómo el proceso, fuimos hicimos una selección. Obvio que también hay que tener un criterio a la hora de escoger y de desarrollar una curaduría.
y por lo tanto de todo ese archivo sacamos 205 obras de 34 artistas distintos que están como recogidas en este pequeño, bueno, tampoco es tan pequeño realmente, pero en este póster. Y desde artistas europeos a asiáticos, de América del Norte, América del Sur. Por lo tanto, eso también es un factor que cuando uno trabaja con objetos o con piezas que ya existen, tiene que tener en cuenta no solo su contenido ni su continente, sino también su contexto, ¿ya? Como de dónde vienen esas obras y qué valor tienen y qué implica nosotros trabajar con esas obras. Bueno, aquí como para que entendáis un poco la lectura de este póster, yo igual voy a ir como dando notaciones más de diseño gráfico, pero porque también es lo mío, como la manera como se ordena en este caso este archivo es la colocación de todas las obras de izquierda a derecha y al final de todo nos encontramos con el listado de cada obra, por lo que tú, si quieres saber cuál es esta obra, cuál es su nombre, el artista o el año, dentro de este listado uno tiene que buscar la segunda obra, el segundo nombre y ahí tienes la información. Es una manera de clasificar en diseño archivista las piezas en este caso. Entonces, ya, pasamos a la parte de la tipografía, que es la que más me gusta. Aquí lo que veis es exactamente lo mismo que veíamos antes, pero solo su forma. Es decir, el resto del contenido de cada obra lo dejé a un lado. Yo simplemente abstraje la forma de cada escultura y de algún modo ahí estábamos saltando de dimensión. Una foto que representa un objeto de 3 dimensiones a una forma de 2 dimensiones. Por supuesto que ya hay una decisión o hay un punto subjetivo en el que estoy partiendo de una fotografía, por lo tanto, de un punto de vista de una óptica de un fotógrafo o fotógrafa que hizo la foto. ¿Puedo hacer una pregunta interrumpiendo? Por favor. Y esto también sería escalando los objetos, ¿no es cierto? Porque me imagino que algunos de estos son de muy gran tamaño y cuando tú les sacas fotos quedan todos del mismo tamaño como reducido. Exactamente, exactamente. Los tamaños aquí en algunos los respetaba un poquito más, pero en general sí que todos los tamaños... Grande, por ejemplo. Esto es muy grande y hay objetos que esto es muy grande, por ejemplo, y esto es más chico. Pero obvio que como que mi intención era después esto pasarlo por una especie de filtro para conseguir un abecedario, como vamos a ver ahora. De algún modo tenía que reescalar porque al final lo que estaba haciendo era poner todas estas piezas en diálogo. Entonces ahí uno también tiene que ver si respetar ciertas proporciones como es la escala, en ese caso es algo que uno tiene que tener en cuenta o tener en valor, o si igual puede intervenir en ese aspecto. Bueno, aquí lo que yo de algún modo empecé a intentar averiguar era qué partes de estas esculturas me parecían más interesantes, ¿no? Y de algún modo lo que fui haciendo fue como seccionar, separar o abstraer ciertas partes de las piezas que me parecían interesantes. De algún modo era un ejercicio un poco óptico porque al final luego todas estas piezas yo tenía de algún modo ya el ojo un poco entrenado para conseguir esto. Son páginas del libro que tengo aquí donde se ve el proceso de diseño de cada letra. Al final, en este caso, yo opté por la superposición de las formas escultóricas que estábamos viendo antes y de ahí iba delimitando y seleccionando qué partes quería que formasen parte de la letra, ¿no? Qué trozos quería que formasen parte. Como podéis ver, al lado de cada una están en pequeño exactamente, gracias Blanca, las formas que veíamos aquí. De estas, cuál forma parte de cada letra, ¿ya? Claro, aquí no sé si alguno de ustedes podría saber de qué letras estamos hablando. En este caso van en este orden. Bueno, la A, la B, la C, la D, la E. Obvio que estamos hablando de un ejercicio especulativo. ¿O a qué me refiero con eso? No está pensado para que sea comprensible, para que tenga un uso funcional. Eso también creo que es algo como que hay que mencionarlo, que es que
en estos puentes entre disciplinas la funcionalidad igual es algo que se puede como cuestionar. Y de algún modo yo lo que pensaba es, ya, ok, nosotros no vamos a entender, no vamos a poder usar esto, pero en mi cabeza mi pregunta inicial era, ya, si las esculturas, haciendo referencia al diseño gráfico, tuviesen que hablar en algún idioma o usar una tipografía, un tipo de letra, pues ¿cuál sería, no? De algún modo. Bueno, aquí el resto de letras del abecedario, aquí las pueden ver completas. Algunas igual pueden parecerse más a lo que entendemos como el abecedario latín, el que usamos todos nosotros, ¿no? Como por ejemplo la Z, una I, una L, obvio que después una S o una R disocian muchísimo más de nuestro lenguaje y la manera como relacionamos las letras en nuestro día a día. Bueno, aquí un pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar esto ya. Entonces, obviamente acaban siendo de algún modo como manchas, como dibujos, pictografías. Entonces, bueno, una manera de cómo usarlo es eso, composiciones gráficas y en este caso también poniendo la letra en la que corresponde cada una, pero no, en una frase, en un libro, obvio que no es el tipo de espacio en el que esto tendría lugar. Aquí otro pequeño ejemplo, como dato curioso, justo en 3 semanas lo expongo en París, en una expo, esta lámina, y nada, la puse aquí también para que la vieran. Y ya, saltamos a lo que viene a ser devolverle un poco este cuerpo escultórico, de ese origen de donde vienen estas formas, que vimos que venían ya de esculturas que ya existían, y ahí lo que vamos a ver es exactamente eso. Entonces, yo seleccioné las 5 primeras letras, aunque fue de manera, fue por casualidad, perdón, porque de algún modo trabajé con un artista 3D para desarrollar esta parte y quisimos seleccionar algunas letras que nos parecieran interesantes visualmente para hacer una segunda o tercera representación, es decir, abstraerlas del plano de 2D y volverlas a traer al plano de 3 dimensiones. En este caso no es físicamente, sino digital, como van a ver, pero estas son las 5 letras que seleccionamos. Entonces, por ejemplo, esta es la letra A, que aquí van a ir viendo como el icono de referencia en cada caso, y de algún modo, contexto, estábamos en cuarentena, yo estaba en Londres, uno no podía ir ni a ningún museo, ninguna galería, y yo veía que tenía unas formas que de algún modo se podían convertir en esculturas, llenar un espacio, ¿no? Entonces encontré que en este caso era una muy buena herramienta que se podía usar, y con Ignasi, un amigo que es el que hizo el trabajo 3D, juntamente conmigo, que hice más la dirección de arte de los espacios, porque vais a ver que todos son espacios que pueden recordar a galerías, a museos. Esa era la intención de algún modo, como traerlas a espacios físicos, aunque en este caso tenían que ser virtuales, no digitales. Entonces, en todos los casos se pueden ver, igual desde lejos no lo ven, pero los materiales, los colores y los acabados y los procesos que se han utilizado para llegar a ellos se pueden ver un poco. Por ejemplo, aquí esta pieza realmente está rota en muchos trocitos y luego está como... un puzzle. Exactamente. Entonces, encajado. sí. Luego, como si quieren, puedo volver a ponerlo o le podemos hacer un poco de zoom para que lo vean. Esta es la letra B, que tiene una textura como si fuese como espuma, como... y también como detalles como la pared flotante esta de pladur, también muy típica como para mover espacios en galerías o museos. Esta para mí, a nivel de procedimiento, es la más interesante porque Ignasi lo que hizo para llegar a este resultado fue sacar un negativo de la letra, que la tienen ahí, hizo como un molde de algún modo, obvio que a través el programa que utilizó, que ahora no me acuerdo del nombre, que creo que era Houdini o algo así, y lo que hizo fue, por estos 4 agujeros que veis, le virtió un líquido, como esta especie de cera líquida, y entonces digitalmente eliminó este molde
y se ve como como que se salpica el líquido, se ven estas olas, mini olas dentro del molde. Quiero mostrarles aquí. Sí. Aquí ven los 4 agujeros. ¿Los veis? ¿Se logra entender eso? Y A ver, es muy si parecido, ustedes reconocen este proceso porque es muy parecido a los vaciados que habíamos hecho hace un par de semanas, ¿no es cierto? Entonces Aquí igual saben se a ve lo un que poco se refiere mejor. con los líquidos y el molde y el espacio negativo y eso. Sí, ahí se ve Eso. un poco mejor. A ver, ahora. Ya. A ver. Ya. Bueno, para seguir con la penúltima, esta es la letra D, que de algún modo parece como un globo, como un material elástico que ha sido hinchado, también como teniendo en cuenta esos tipos de detalles como la base. Y por último la letra E, que puede recordar más como una máscara, como algo un poco más arqueológico igual. Y también estaba como en esta posición más distinta a la forma original. Bueno, aquí como un poco en aspectos técnicos para que entendáis cómo desarrollé lo que va a venir a continuación, que son las esculturas que parten de estos renders. Es decir, estos renders, estas piezas digitales, cuando las terminé, de algún modo sentía que estas formas aún podían de algún modo trasladarse a otro plano, a otra dimensión, que en este caso eran las esculturas físicas, con materiales, como en este caso usé la madera. Entonces esta es la forma que van a ver aquí, como la misma en comparación con la letra A digital, y aquí está la letra A en este caso con madera. La parte que pueden reconocer, la parte original que se mantiene de la letra, es la parte de arriba, y obvio que de algún modo uno tiene que darle cuerpo, darle volumen a esa pieza para que se mantenga. Entonces, en ese caso, usando las mismas formas que usé al principio, hice el resto de piezas, que son estas dos que se ven aquí, y a través de estos dos ranuras se ensamblan como una estructura bien simple, y luego arriba va la tapa, y no lleva ningún tipo de pegamento, ni de clavos, ni de nada. De hecho, estas luego vinieron a Chile conmigo y nos las llevamos desmontadas, y con todas las piezas apiladas y no ocupaban nada de espacio. Entonces, bueno, como para que entendáis cuál es como el plano, la versión como plana o el archivo preparado para producir esto en comparación con la forma final, en este caso, de la letra B, en este también la letra C, que es como esta especie de tambor. Y de algún modo ahí se puede ver como la misma forma ahí arriba que aquí, o en la otra también se puede ver un poco ahí arriba colocada, ahí sí, justo. Como esta base, sí, la parte eso es. horizontal. Y esta es la letra D, la penúltima. También, esta es la que es un poco más compleja a nivel estructural porque tiene 4 piezas en vez de 3, y por lo tanto tiene como un plano que se repite, ¿no? Que son estos arcos de aquí y la pieza grande están en el mismo plano, por lo tanto hay 1, 2, 3, y la pieza pequeña que va arriba, que luego la podrán ver un poco más en detalle. Y para terminar también la letra E, que es esta, en la que bueno, pues hay ciertas formas como que se repiten de la original, como estas sierras. Entonces nada, aquí alguna foto también de la muestra que hice en Londres de estas esculturas el año pasado, como también para entender un poco cómo se pueden encajar en el espacio. No sé si se dieron cuenta de que los marcos de los prints en todos los casos parten de las mismas formas, el mismo color que cada pieza, ¿no? En este caso me olvidé de comentar que era madera de 9 milímetros cortada en láser, y antes de cortarla la pintaba por uno de los dos lados simplemente para que se pudiera ver como el proceso de corte, el quemado ese que se ve ahí, que de algún modo sigue la misma lógica que las piezas digitales, en las que en muchos casos se puede ver como el proceso, en este caso, de que sea
una pieza rota que luego se ha vuelto a armar todas las piezas. Y eso, alguna foto del espacio. Y ahí les muestro algunas fotos también del libro. El libro también, como obvio que forma parte de todo este proceso y sigue un poco la misma tónica en la que pasa a ser un objeto casi escultórico y de algún modo tiene dos partes, ¿no? La parte del archivo donde se recopilan todas las obras que hemos visto al principio y la segunda parte donde está toda la práctica, todo el proceso que hemos visto después. Entonces de algún modo también quería como que tuviese esta corporalidad tan sólida. Y como detalle, en este lado, en el lado contrario a la espina, donde se tendrían que ver las páginas, es donde se dividen las dos partes y queda como casi un ladrillo. ¿Se entiende eso? Que la solapa da la Sí. vuelta, no como inmediatamente, sino que le da la vuelta a las páginas... O sea, así, exactamente, como que no se ven, aquí es donde se tendrían que ver, porque aquí está la espina, aquí se tendrían que ver las páginas y de algún modo como se separan las dos partes del libro con esto, quedando un objeto como prácticamente no parece que sea un libro si nadie ve que aquí hay papel, ¿no? También se cuida también más Sí. y separa las dos secciones muy... Eso es, muy exactamente. evidentemente. Y si a alguien le interesa como luego ver en más detalle como el libro o aspectos de diseño gráfico, yo feliz de mostrároslo. Aquí alguna página como para que veáis como eso. ¿Estos son las obras digitales? No, estas forman parte del archivo. Ah, ya. Son las obras que forman parte de toda la base de datos, ese compendio del que parto al principio. Ya, y finalmente la última parte, y con eso concluyo, es que la letra D, que la vimos en distintas fases durante este rato, fue la letra como que de algún modo me trajo aquí a Santiago, porque me pidieron la misma versión. Esto es una pieza de 50 centímetros de alto en madera, me pidieron una versión de 2 metros en metal. ¿Ya? Entonces ahí obvio que hay un cambio de escala significativo y de materiales. Eso comporta cuestionarse o ver qué puntos igual hay que resolver. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí como estuvimos considerando aspectos como qué tipo de base necesita, pero a lo que iba ahora concretamente era a eso, puntos que hay que reforzar, puntos que pueden ser vulnerables. Eso, en cualquier caso, cuando uno trabaja con escalas, es algo que tiene que tener en cuenta. Claro, en este caso, ese punto que ven ahí justo en la versión de madera es un punto que realmente está cortado y se toca por el mismo contacto de la madera. Pero obvio que esta pieza, realmente, toda esta pieza va sujetada por este punto de aquí. En este caso no pesa prácticamente nada esa pieza, así que no hay ningún tipo de esfuerzo que genere ahí. Pero en una pieza de metal de 2 metros y de 10 milímetros de espesor, eso puede suponer un problema, ya que eso se puede quebrar por ahí abajo. ¿Por acá? Sí, y toda esa hoja pues caería. Entonces ahí lo reforzamos y lo unimos, y ahí arriba también lo reforzamos. Y bueno, igual aquí como esa parte la hicimos un poco menos delgada. Y aquí también como estuvimos considerando si realmente había que usar una plancha, si podría ser suficiente, porque obvio que visualmente o en proporción la versión original era de 7 milímetros y esta la estábamos haciendo de 10, por lo tanto solo incrementaba 3 milímetros y visualmente podía quedar mucho más fina, pero obvio que la lógica del metal es que es un material mucho más rudo y visualmente también mucho más corpulento, por lo que no hacía falta aumentar tanto la densidad del material. A nivel visual, estético, podría ser una decisión a tomar, pero estructuralmente no hacía falta. Bueno, aquí como ejemplos de eso, de 10 milímetros, de 20, considerando si dejar espacio entre las dos hojas o no. Antes de que Sí. pases a esta lámina, quiero como dejar en claro que estos son render que son de estudio, ¿no es cierto? Que uno lo modela en el computador para ver el comportamiento, o ver cuál es la diferencia estética entre estos, ¿no Claro. es cierto? ¿Se entiende eso? Sí, que no es el como producto aquí final, igual. sino que las posibilidades. Sí, que como uno para puede ver cómo quedaría con una base o sin base, sí.
Nada, como al final de todo también he puesto los planos, porque creía que igual podía ser interesante ver cómo también se trabaja una escultura, que al final no está tan lejos de lo que puede ser una obra de arquitectura, en este caso por su dimensión, y bueno, las perspectivas, obvio que había que acotar bien todas las medidas, y luego ahí entró la fase de la cimentación de la base, que para mí yo creo que fue mi peor pesadilla, porque tuvimos varios problemas, pero obvio que es una producción que yo nunca había estado en contacto con este tipo de procesos, así que fue un reto. Además, esta pieza está en una viña, no está en la ciudad, hay que transportarlo todo a 1 hora y media en auto, en camión, así que realmente fue un reto. Y ahí podemos ver un poco, se ve ahí mejor, cuál fue el procedimiento que usamos para que esa escultura, que obvio que pesaba mucho, se quedase anclada en el suelo. Entonces, lo que hicimos fue, obvio, cavar unos agujeros que tenían 50 centímetros de profundidad, y ahí hicimos unas patas del mismo metal que se sumergían en un bloque de cemento, por lo que de algún modo esas patas quedaban ancladas al suelo, y pues ahí se puede ver cómo se sujetaban mientras ese cemento se secaba, o le llaman cemento, concreto... Hormigón. Hormigón, igual, sí. Obvio que, pero esto sería concreto, porque esto sería la parte armada. Y exactamente. el hormigón está armado. Y luego, como en los puntos en los que llegan las patas de la escultura, ahí sí que se le pinchaba una soldadura para que quedase fijo. Y ahí, como os contaba antes, son piezas que su lógica es ensamblaje, se mantienen de pie, se mantienen paradas por ellas mismas, ¿no? Entonces ahí como el orden de ensamblado de las piezas también había que tenerlo en cuenta, porque en una versión así de chica uno con las manos puede hacerlo, pero en este caso estamos hablando de cientos de kilos de peso, hubo que usar una grúa. Creo que hay fotos ahora donde se ven un poco el proceso para terminar, pero bueno, ahí ven las patas que iban sumergidas en hormigón hasta aquí en concreto. Y nada, mira, ahí sí que se ven algunas fotos como documentación para concluir, y se ve como, bueno, todo el tema de la cimentación, el transporte, cómo se encajaban las piezas. Y este es el único punto de soldadura que tenía la pieza realmente en sí misma, sin contar la base. Y nada, y hay unas fotos también pintadas luego, que decidimos pintarla de negro, ya que estaba en un espacio muy colorido, con mucho verde, mucho rojo por la casa de atrás. Así que de algún modo, desde la parte de atrás, que creo que se ve aquí, esta foto aún se ve un poco el agujero, pero bueno, para que nos hagamos una idea, de algún modo parece una silueta, ¿no? En la que recorta el paisaje de atrás. Eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Como dónde intervienes, cuál es el contexto, el espacio, y al final pues decidimos que un color como el negro es el que podía encajar mejor allí. Bueno, no sé si he ido muy rápido, si se me ha entendido bien, pero eso ha sido un poco todo. Creo que se ha entendido súper bien, ¿no es cierto? Sí. Yo quería agradecerle a Pau por este trabajo demasiado bueno y esta explicación muy linda. Y quería empezar con un comentario que es algo que nos toca mucho como arquitectos también, y a ustedes como futuros arquitectos, que desde ya ustedes ya ven que la arquitectura es algo colaborativo, ¿no es cierto? Como que uno siempre tiene que o estar trabajando en grupo o con otras disciplinas, ¿no es cierto? Y en este trabajo, en cada etapa que tú mencionas, hay alguien con que estás trabajando de otra disciplina, que se están juntando como la fuerza, ¿no es cierto?, para crear el producto, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces eso como constante conversación con otras disciplinas es muy lindo y es muy como importante para nosotros tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Como que ya se terminó una etapa como de que cada uno en su tema, sino que ahora la arquitectura, o sea, que ustedes están entrando en la arquitectura, ¿no es cierto?, se den cuenta como que es una cosa que siempre hay como comunicación con esto. Ahora, yo quería hablar de un poco el último proceso, ¿no es cierto?, desde la planimetría, que se entiende aquí como la precisión que uno necesita, la constante como tomada de decisiones, ¿no es cierto?, la adaptación que uno tiene que hacerle, porque obviamente que existe un objeto de referencia
y ahí estás constantemente interpretándolo, ¿no es cierto? Y eso es una cosa que significa que uno está tomando decisiones conscientemente y observando como todas las posibilidades a cada etapa, ¿no es cierto? Eso es. Desde el principio hasta acá, ¿no es cierto? Como tú muestras como los renders que muestran los diferentes espesores que pueden usar o cuántas láminas, etcétera, y como si necesita una base o no, eso... Claro, ver qué necesidades en cada dimensión puede haber. Exacto, hasta el color, que fue una cosa muy linda que me acuerdo también de cuando estabas tomando la decisión, que también es una cosa importante, porque aquí hay un cliente, ¿no es cierto? Como en las obras de arquitectura, siempre obviamente que sabemos que tenemos un cliente, un mandante, aunque ese puede ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces es una conversación constante y una anécdota como de este proyecto de Pau, que cuando estaban en la última etapa, como de elegir el color, ¿no es cierto? Estaba todo listo, estaba todo como ensamblado, o sea, todo listo para ensamblar y tenía que hacerse la última mano de pintura. Y el cliente quería un color llamativo y entonces era una conversación muy fructífera que se dio de qué color podemos usar para esto. Y después entonces ver que es una viña que ya tiene tanto peso, ¿no es cierto? Porque el color de la viña es verde, después es roja, ¿no es cierto? Dependiendo de la etapa del año y eso. Y después tienes como el pasto, después tienes la casa que es un color, ¿no es cierto? Entonces, y el cielo que va cambiando de color, porque no siempre es gris ahí, aunque sea como... es muy azul o es muy gris o es muy negro, no sé, entonces ahí como decidir armarlo como una silueta que toma una cierta importancia y no otra, ¿no es cierto? Todas esas decisiones son como, es muy lindo tener eso en conciencia que son una serie de decisiones que uno toma, ¿no es cierto? Desde como qué obras voy a elegir al principio hasta qué color le voy a poner al final, ¿no es cierto? Y todo entre medio. Y todo eso conlleva un trabajo muy minucioso que también son obras de arte en sí, ¿no es cierto? Mira este plano y esto son, obviamente que planos totalmente arquitectónicos que ustedes ya están acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Y esto es cómo se arma esto, que también ya es una escultura, pero conlleva algo espacial, ¿no es cierto? Y se podría traducir en otra escala para hacer algo en verdad arquitectónico, ¿no es cierto? Pero cada etapa de este proyecto lleva un cuidado muy minucioso, que es algo que obviamente que se rescata de la obra de Pau, que por lo demás es muy como, además de ser con mucho como contenido interesante y como rescatar muchas cosas que existen y armar cosas nuevas y colaborar con otra gente para crear algo más nuevo, siempre va con un cuidado muy muy admirable, yo creo, ¿no es cierto? Como el tema de cuidar el dibujo, cuidar como... Sí, entonces yo quería decirte gracias, Pau, por mostrarnos tu trabajo. A vosotros. Y quería preguntar si tienes algún último comentario o los alumnos quieren decir algo, tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora, porque también tenemos otra instancia en un ratito cuando terminemos, si quieren mirar el libro o algo así. Pero si quieren dar un comentario más general, ahora sería el momento, pero yo creo que estamos bien. Ya, entonces Pau, muchísimas gracias por esta linda clase que nos has dado de tu trabajo. Gracias a vosotros y a vosotras y nada, un placer. Gracias. Ahí terminamos con la sesión. Muchas gracias a todos.